Como podrán ver, del último estuve viendo. Ya. La parasha que me tocó a mí estudiar se llama Hayet Zara y está desde el Génesis, Bereshit, del 23:1 al Bereshit, a Génesis 25:18. Son 3 capítulos pero tienen una abundancia, una riqueza y una herencia para mí y espero que para ustedes también. Vamos a ver en el capítulo 23, Abraham vislumbra el futuro y compra la cueva de Macpela para sepultar a Sara. El capítulo 24 es Abraham envía a buscar esposa para Isaac, para las solteras y para los que todavía no son solteros. Y el capítulo 25, otra parentela, una añadidura. Antes de empezar, quisiera también que ha sido a mi corazón la palabra Hayet Zara, que significa la vida de Sara o las vidas de Sara. Eso significa que me llegó al corazón que diga la vida de Sara cuando él se empieza con buscar su sepultura, paradójicamente, pero es como ver que ahí no se termina la vida, ni que su vida en esta tierra fue limitada, pero que que la vida que ella espera, que la vida sigue, que la vida es la celestial. Eso me llegó a mi corazón y me sorprendió al ver la vida de Sara y estamos hablando de la sepultura, pero era como que ahí empieza la vida, o sea, en su sepultura empieza la vida, que es la vida celestial. Vamos a ver las palabras claves, es el vocabulario que ustedes lo van a poder ver cuando Josué les comparta la parashá. Eso también, Hayim, que es la palabra de lo que estábamos hablando, que sería como las vidas, pero en realidad es la vida porque es como todo el atributo de la vida que solo es la celestial. Safad, que es duelo, que es luto, Yahat, esta es una de las palabras que a mí me ha llamado la atención, que la vamos a utilizar, que la vamos a ver más adelante cuando hablen de Rebeca, Rivka, ella le hicieron un Yahat, que es una orientación reprensiva. Entonces, ella es formada como en disciplina, en corrección, por eso tiene la actitud que ya vamos a ver. Yeret, que es muslo, Shuach, es meditar, Abin, que significa como ojo de agua, manantial, como una fuente, eso también son las palabritas que salen en la traducción, que son en hebreo, Kever, que es sepulcro, Mishpahak, que es la parte como familia que usó, quiere decir familia, pero se usó para referirse a las personas que se habían injertado en la casa paterna, Yihak, esclava, Gabá, exhaló, Toledot, no sé si utilizo bien el acento, son Toledot, partos, no nacimientos, somos paridos de arriba, ya hemos utilizado esta palabra, Evet, siervo, criado, Gama, él absorbió, esto lo vamos a ver en Génesis 24:17, Shatat, él bebió, Isha, mujer, ya hemos utilizado también esa palabra, Nahar, esa es una muchacha que está sujeta, sumisa, subordinada, muchacha sierva, que utilizamos para describir cualidades de Rivka, que está en el 24:28, Betula, que ya habíamos también utilizado anteriormente la palabra, significa virgen que no ha conocido varón. Alma, esta es la palabra un poco no sé, como que es una mezcla, no sé si mezcla es el término, pero entre una muchacha virgen y sumisa. Entonces, hacíamos referencia a las cualidades que tiene Rivka. Esto también se mencionaba esta palabra cuando se daba las cualidades de la hermana de Moshe, cuando estaba como pendiente o vigilando
que Moisés no se ha muerto cuando lo dejaron en su canastita. Y también se habla, Alma, de la mamá de nuestro Mashiach, utiliza también esta palabra, y me parece a mí que Rivka es como un prototipo de la que iba a ser la mamá del Salvador. Más adelante vamos a ver por qué y si ustedes comparten también esto. Pile Geish, que significa concubina, Nesen, que significa una joya para la nariz. Nosotros entendemos, le puso un arete en la nariz, pero no era un arete que pertenecía a la oreja y le puso en la nariz, sino era una joya que era para la nariz. Eso. Entonces vamos viendo, hermanos, el capítulo 23, vamos a hablar sobre Abraham muere. Sara muere y entonces Abraham busca un lugar para sepultarla. Lo más relevante es que desde el inicio él intenta comprar la cueva de Macpela, pero desde el inicio él se presenta como residente extranjero, es decir, él habla y dice, este no es mi pueblo, tiene una visión hacia el futuro y él asegura que es residente y extranjero, no solo de ese pueblo, sino de toda la tierra. Y me pareció a mí tan importante que después esto se menciona en Hebreos 11, como me lo hizo notar Josué. Y entonces cuando yo leía Hebreos 11, yo decía, ¿y de dónde le vino la idea para decir que somos todos residentes? Es de este Abraham que siempre señaló y marcó la diferencia entre pertenecer a ese pueblo y ser un residente. No es mi pueblo, no es mi tierra. Entonces, aquí menciona aquello y entonces vamos a ver que Dios le dice, o sea que Abraham mira más adelante y es muy detallista en hacer este tipo de, no negocio, sino en comprar esa parte de la cueva de Macpela para enterrar a Sara. Vemos también que también escuchando el estudio del hermano Eric, es como en esa tierra que no conocían a Dios, es como esa parte reservada y a la larga es como algo didáctico, profético para nuestra vida que estamos nosotros viviendo en este mundo y para ser también esa parte reservada y de santidad. Es nuestra huella. Eso, entonces, vamos a ver también que él se refiere a los habitantes de esta tierra como el pueblo de esa tierra. Entonces, él tenía la certeza y la convicción de que ese no era su pueblo y que esa no era su tierra en ese momento. Si bien Dios les iba a heredar aquello, pero en ese momento y en esa condición él no quería tener una relación que perdurara en el tiempo, como después vemos que esa sabiduría solo le pudo haber dado Dios, porque esa cueva sirvió para que ahí sepulten a varias generaciones de nuestro pueblo. Eso, entonces, me gustaría mencionarles Hebreos 11:13, donde dice, todos estos murieron en fidelidad sin haber recibido las promesas, aparentemente, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Esto dice en Hebreos 11:13. También es relevante mencionar que Abraham, en el texto, ya les voy a poner, en el texto el texto dice que él se acercó y les dice, intercedan por mí con Efrón. Entonces, él no pide, él tenía tan claro quién era el pueblo, ese pueblo y quién era su Dios y eran diferentes. Entonces, él no le dice a la gente, intercedan por mí, él les dice, acérquenme a Efrón. Entonces, porque obviamente no iban a interceder por él, porque no tenían ningún interés en que Abraham tuviera algún beneficio de la tierra. Entonces, esto me pareció importante, le dicen que solamente que acérqueme, pónganme en contacto.
como nosotros decir, llegamos a un lugar y no podemos hablar directamente con la persona, decimos, por favor, al asistente, póngame en contacto con esta persona porque no puedo acceder directamente. Entonces, ahí también vemos que Abraham guarda los protocolos, sigue el debido proceso para acceder a hablar con Efrón. Entonces, y es porque él sabía que este pueblo no tenía su ruach, no tenía la mente. Entonces, otro punto notable es que siempre ellos, aquí vemos que ellos insistían e insistían, no, entiérrala nomás, haz nomás, nosotros te damos, nadie te va a negar. Y a veces nosotros en el mundo nos dicen, haz nomás, yo te doy, pero nada que ver, eso a la larga va a traer problemas. Y él prudentemente les oía, pero él tenía la certeza en el corazón que no era tan cierto esto de entiérrala nomás por ningún precio, sino más bien estaban esperando y esperando hasta que él, hasta poderle ofrecer el precio que a ellos, a los hijos de Het, les convenía, que era un precio altísimo y también ya lo vamos a ver. Entonces, después de varios intentos no verdaderos de Efrón, supuestamente de regalarle la tierra, como ya lo mencioné, Abraham recibe el precio. Y resulta que el precio es altísimo, son 400 shekels. Entonces, esto significa que el precio de él no, y él dice, como para disimular, como en la gente, como en el mundo nos dicen, ¿pero qué es? Es una cosa insignificante entre tú y yo. Pues no era tan insignificante. Era un precio bastante alto. En este punto, yo quisiera leerles el 23:8 que dice, esa parte donde yo les mencionaba que dice, y habló con ellos diciendo, si hay con el nefesh de ustedes sepultar a mi muerta a partir de mi rostro, escúchenme a mí y pónganme en contacto a mí con Efraín. Es decir, la traducción lo más cercana es no intercedan por mí, sino pónganme en contacto. El 23:9 dice, y dé a mí la cueva de Macpela para que para él está en el extremo de su campo por plata plena. Eso es que Sef Malé. Ahí nuestra traducción dice por precio justo. Pero una persona que conocía que no le iban a dar un precio justo, como más adelante lo vemos, no dice precio justo, sino plata plena. Les está diciendo, pongan su precio que yo lo voy a pagar. Eso es que Sed Malé, él me haga partícipe en medio de ustedes para posesión de sepultura. Eso me pareció muy relevante, muy hermoso del capítulo 23. Y eso, vamos ahora a hacerles un breve resumen del capítulo 24. En este capítulo se relata cómo Abraham envía a su siervo a buscar la esposa para su hijo Isaac. Y el siervo le hizo un juramento. Nosotros podemos ver que ahí en esta lectura hay dos puntos que me parecieron bien esenciales. En el capítulo 24 no menciona el nombre del siervo, que es Eliezer, simplemente lo deja como el siervo de Abraham. Supongo que es un detallito que más adelante lo iremos hilando. Y él le hace un juramento. Este juramento, según el comentario de Rashi, que no sabía, yo pensé que Rashi era el nombre y han sido las abreviaturas del señor Rabino Shlomo Yisakat, me parece, no sé. Entonces, el juramento dice, bajo mi muslo. Abraham le pidió que pusiera su mano bajo su muslo, porque según Rashi, esto significa que cuando una persona hace un juramento, debe tomar en su mano un objeto que está fuera de su cuerpo, para que se cumpla un precepto.
esto confiere un carácter sagrado al juramento. Entonces, como le juró tomando debajo de su muslo, que se va a entender que es como en las partes que son procreativas, eso, en esas partes, entonces como es por eso que Rashid hace ese comentario. Es importante también mencionar que el siervo de Abraham, aquí es muy, muy hermoso, el siervo de Abraham al dirigirse al Señor Hashem, lo hace de manera distante, siempre le dice el Dios de mi Señor. Pero pues, surge un momento bien, bien importante en este capítulo donde él mira, cuando él camina un montón, casi 1000 kilómetros, él en su corazón dice, bueno, Señor, si tú haces misericordia, estoy tratando de decir un poco comprimido, haces misericordia y esta persona cumple tal proceso y hace esto y hace aún esto, entonces yo veré esa mano, esa hermosura, esa maravilla que tú has hecho con mi Señor. Pero lo hace distante, o sea, como quien dice, pero el Señor le muestra la maravilla y ahí yo analicé, o sea, yo sentí que este siervo conoce a Dios, sus ojos son abiertos y él tiene una experiencia con Dios, porque él no es que lo habló, sino lo pensó, lo sintió, y el Señor, que es el que escudriña los corazones, eh, tal como él lo dijo, así pasó y aún más. Entonces, él se sorprendió, lógico, alguien que no me oyó y se hizo como yo pedí, y él no tenía ya ninguna cosa que decir, este es Dios. Entonces, me pareció hermoso porque más adelante vamos a ver cómo, aquí hay una parte donde en Génesis 24-21 dice, se dobló el varón y se postró para Yujeber. Se postró, perdón, podemos notar que sus ojos fueron abiertos. Es decir, él vio esa gracia y no tuvo más opción que postrarse. Y en Génesis 28-48 dice, doblé mi cuerpo y me postré al Señor y injerté al Señor, Elohim de mi Señor. Abraham, que me hizo poner dentro del camino de verdad para tomar a la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Él vio tanta gracia derramada que no era innegable la presencia del Señor. Aquí hay otro detalle que me pareció también muy hermoso, es que si vemos, Rivka cumple con todo lo que el siervo dijo en su corazón, pero a veces nosotros en el mundo malinterpretamos, y yo he escuchado cuando dice que el Señor abra una puerta y es de Dios, y si el Señor cierra una puerta es de Dios, no me conviene el camino. Pero esta parte de aquí podríamos decir, ¿es algo parecido? No, porque está dentro de los preceptos, dentro del corazón del Señor, está dentro de los mandamientos. No buscarás mujer extranjera, sino busca. Entonces, como Abraham estaba en conexión con el Señor, sabía cuál es su voluntad, y como la voluntad del Señor es preciosa, él hace tal como su voluntad, no tal como lo dijo el siervo, sino más bien estaba dentro de su voluntad. Entonces, eso me pareció también precioso. Y aquí dice, otro detalle de la lectura es que Rivka cumple con todo lo que el siervo de Abraham pide que pase para tener la certeza de que Rivka era la elegida. Pero esto sucede, como lo mencioné, todos estos hechos estaban dentro de la voluntad y era lo que había dispuesto el Señor. No era una cuestión del azar, sino estaba dentro de la voluntad del Señor. Por eso se cumple tan tajantemente y tan hermoso, que no solamente el siervo, miren, no solamente el siervo veía que Isaac es bendecido, que Abraham es bendecido, sino él fue bendecido, fue injertado en la bendición. O sea,
fue porque conoció quién era Dios, tuvo esa experiencia hermosísima de conocer quién era Dios, o sea, haciendo la voluntad de Dios sin no conocer, sin mucho saber, él fue injertado. Me pareció precioso. Este siervo conoció, se abrieron sus ojos, dejó de ser ciego y conoció quién era Dios. Eso me pareció hermoso. En 24:14 también, en Génesis 24, encontramos otra perlita que dice, Abraham en diálogo con el Señor, con Elohim, dice, el siervo de Abraham en el diálogo con Elohim de su Señor dice que él conocerá en que ha sido mostrada la piedad de Isaac. Cuando la muchacha que en el borde descubra que ella, cuando en la muchacha que en el borde descubra que ella ha sido educada por el Señor. Esta es la parte, les voy a leer la traducción, hermanos. Porque estoy tan emocionada y el Señor ha sido tan abundante en revelarme tantas cosas. O sea, yo estaba tan feliz de que se me revele una perlita y en realidad Dios ha sido tan abundante que me ha revelado tantos detallitos, tantas cosas que espero que a ustedes también les hable. Y por eso creo que estoy muy emocionada y les hablo con tanto ímpetu. Dice así, el 24:12, en una traducción más cercana, dice, y dijo, oh Señor, Elohim de mi Dios, de mi Señor Abraham, acércame por favor al rostro del día y haz piedad con mi Señor Abraham. Y es el 24:14. Será la muchacha que yo esté disponiendo a ella. Baja por favor tu cántaro y beberé. Y ella dispusiere, bebe y también tus camellos beban. Hacia ella, tú habrás causado una orientación reprensiva. Es una orientación, la palabra que está utilizada aquí y que está en el vocabulario adelante es como una orientación reprensiva, esto dice por tu siervo, por Isaac, y por ella conoceré que tú has hecho piedad con mi Señor. Aquí me parecía a mí muy, muy hermoso que ella responda tal y como el siervo lo dijo y que haya hecho más. Pero y me preguntaba, ¿y cómo es que ella hace más de lo que le piden? Y esa no es una actitud común en las personas, y menos en una jovencita. Esa actitud vino de un proceso de formación, un proceso de educación reprensiva. Esto denota que ella fue formada antes de que, como ya estaba en la voluntad que ella sea la esposa de Isaac, el Señor hizo el trabajo previo. La formó de tal manera que su carácter era apacible, era comedido, era más de lo que lo pedía. Ella podía ver la necesidad y ya actuaba. Eso me pareció precioso, pero no es una cuestión que se da, sino es una cuestión que Dios mismo hizo y trabajó con ella. Entonces, eso. Ya, vamos a ver otra parte, dice, ¿y cómo es que el siervo de Abraham se dará cuenta que ha sido causada en la muchacha una orientación reprensiva? Porque como lo mencioné, va a tener esta actitud. La actuación de la muchacha revelará si hay o no fruto del trabajo divino en ella. Y así fue, dado que ella hizo más allá de lo que fue solicitado. Maravilló al siervo de Abraham. La nobleza de la muchacha dejó en evidencia de un corazón transformado. He aquí, ella era la mujer de buen corazón. Pero de buen corazón significa que era formada, que era un corazón conforme al corazón del Señor. Y una vez transmitido el mensaje, reconoció el lenguaje de su formador y no se negó en ir con el siervo para casarse con un hombre que no había visto. Aquí hay otra cosa que noté hace no mucho, y es que cuando surge un hecho, que les voy a leer más bien el versículo para que no sea...
aquí le dice, dispuso, entra. Ya, el 24:58. Aquí le dice Labán, ¿no? Le dice, y llamaron a Ribca y le dijeron, ¿andarás con este varón? Y ella le dispuso, andaré. Y escuchando también el estudio del hermano Eric hoy, él le dice que el siervo era como un representante de Isaac. Entonces me pareció muy bonito cuando le dijeron, andarás con este varón. Y ella le dijo, andaré. Saben que en ese momento es como que ellos se casaron ya. Entonces, porque solo les faltó los declaro marido y mujer. En realidad, ella aceptó, era un casamiento, porque después no se menciona ni una fiesta, no se menciona ni un protocolo, sino más bien ella ya se sabía esposa de Isaac. Entonces, me pareció también bien bonito esto que a veces las jovencitas o las solteras anhelan un matrimonio diferente y resulta que Rivka se casó con el siervo que representaba a Isaac, pero ya se casó así, tan simple, dijo, sí, me caso, yo andaré. Me pareció hermoso. Eso. Entonces, ya. Aquí dice, entonces en este punto también aparece un personaje que más adelante lo vamos a ver en otras parashas, que es Labán. Labán era hermano de Ribca, entonces, y padre de Raquel. Y aquí ya muestra su corazón. Entonces, miren, hay una parte donde en la lectura dice que Labán, que el siervo de Abraham le da regalos a su familia. Entonces, él mira que los regalos no son pocos ni baratos, entonces él se deja deslumbrar por todo esto y empieza a actuar como más adelante vamos a ver, ¿no? Le dice, sí, está bien, arregla su casa, lo hace entrar al siervo, pero le dice, esto no, dentro de 10 días mejor te llevas a la chica, te llevas a Rivka. Es como, no sé si ustedes recuerdan que es como la misma estrategia que utilizó cuando era Raquel y Lea. No, trabaja por ella 14 años, otros añitos más. No, que cuando mejor se pinten las ovejas, que estas ovejas son tuyas, que no, que las pintadas, que no, tratando de envolver con sus palabras, porque Labán ya empezaba a mirar que quería un rédito. O sea, él ya, en realidad, él tenía su corazón apegado a las cosas que le brillaban, que le eran así, y nunca dejó de ser así, porque después, más adelante, se ve cómo actúa con Jacob, siempre tratando de ganar, siempre él queriendo obtener algo. Entonces, aquí también se menciona ese detallito que espero también que ustedes cuando lo vayan a leer lo puedan apreciar. Eso con el capítulo 25 y voy a leerles, voy a resumir el capítulo 25. Aquí se menciona que Abraham añade a Keturah por mujer, con la que tiene 6 hijos. Aquí están los nombres de los hijos. Y hay una parte importante que dice que a sus otros hijos, que no eran Isaac, es decir, incluyendo a Ismael, lo que les dio fue dones, regalos. Pero a Isaac le dio todo lo que le pertenecía. ¡Wow! ¿Y qué es lo que le pertenecía? ¿Qué era para Abraham más valioso que todo lo que él podría ver con sus ojos? Era Mashiach, o sea, para él la herencia más hermosa didácticamente era esa, que es nuestra herencia. Eso le pertenecía a Abraham y eso fue lo que le dio a Isaac. Entonces, era la promesa, era lo más precioso. Y vamos a ver también que dice, y vosotros hermanos según Isaac. Entonces, aquí hace una diferenciación y que la podemos ver y que la hemos visto y que la sabemos y que se nos hace cierta a nosotros entre los que son pueblo y los que no son. Entonces, Abraham, si bien es cierto, él tiene más hijos, pero
pero él sabe que en la simiente, en Isaac era la bendición, en Isaac era el pacto. Entonces, es por eso que él toma esa decisión de apartar a sus otros hijos de Isaac para evitar él tan prudentemente en tomar sus decisiones, viendo hacia el futuro, para evitar alguna situación difícil o alguna cosa que dañe no solo a Isaac, sino que bien, él tenía los ojos en la simiente, entonces evitar que la voluntad del Señor no sea perfecta, o sea, tratar prudentemente, actuando, dice el versículo que les voy a leer, me voy a permitir leerles, está acá. Ya, el 25:6 dice, pero a los hijos de las concubinas Pilaglish que fueron de Abraham, dio a Abraham dones, que es Matanot, y envió a ellos de sobre Isaac, su hijo, de sobre Isaac, su hijo, cuando él estaba vivo, hacia lo que fue antes de Queden, a la tierra del Queden, lo que fue antes. Eso significa lo que fue antes. Ya, eso en la parte que también me pareció preciosa. Hay una parte donde dice, me voy a permitir leerles una partecita que dice, que lo tomé del estudio del hermano Eric, que dice, y vosotros, hermanos según Isaac, sois hijos de la promesa, porque no todos los que son de entre Israel son Israel, ni porque sean semilla de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada para ti la semilla, la simiente. También se describe que Abraham muere y es sepultado en la cueva de Macpela. Y más allá de lo que dice Abraham murió en este Olán, deja implícita la promesa para la cual se levantará en la resurrección de los muertos. Esto en el 25:7. Da a entender esto cuando dice, y fueron los días de la vida de Abraham 175 años, y aún los que le han de faltar por venir por la promesa. La vida de Abraham fue de 175 años en Olam, más la largura de los días en el Olam que viene. Hayim es la vida aquí y para siempre es Dios. Pero está escrito, en cuanto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Eso me pareció hermoso porque no sabía cómo entender que la vida continúa. Y aquí él lo entiende bastante bien porque dice, sí, es el Dios de Isaac, de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, todo el mundo puede repetir eso, pero entender que no es el Dios que es la promesa, que está implícito, que el Señor no es Dios de muertos, sino de vivos, y está implícito la promesa de una vida eterna. Eso es una cosa preciosa. De la misma manera, se entenderá que los versos también se habla de esta manera, como se habla de Abraham, se habla de Sara e incluso de Ismael en cuanto al tiempo antes de morir, y podemos ver un versículo en el Génesis 25:17, y dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, Hayet y Ismael, 137 años, expiró y murió y fue unido a su pueblo. También se señala en el 25:8, Abraham murió en buena vejez, anciano, y como uno en quien se reveló la plenitud de la vida en este mundo. Esta es la única descripción que se hace esta descripción se hace a esta persona en toda la escritura. Me parece preciosa. Entonces, podemos ver que a los 75 años
Abraham es arrancado de las raíces de su parentela, cava pozos, participa en guerras, compra tierras, pero con la mirada hacia el futuro. Tiene un hijo a los 100 años y se vuelve a casar después de enviudar a los 137 años. Y vive 38 años más, engendra hijos y ve a los hijos de sus hijos. Eso creo que es como decir, tuvo una buena vejez. Eso me pareció precioso. Hoy estaba también escuchando el Salmo del estudio del hermano Eric y también me permití agregar unas frasecitas que él dijo de este estudio donde dice, hay otros pueblos que se pueden llamar hijos, pero Dios escogió a Israel como la preeminencia, hablando del Israel celestial, no. Dios es Dios de los gentiles también, porque nosotros somos insertados, son susceptibles de que Dios tome como pueblo y en ese sentido se les llama hijos para la Torá. Esto está tomado de unas frasecitas del estudio de hoy, del capítulo 29 de Jesús Rodríguez. Quisiera también solamente mostrarles para que puedan tener una idea de cuáles son los shekels. Un shekel es este que tiene como un pescadito abajo. Es un shekel y esto equivale a 11.3 gramos. Medio shekel es esta monedita de alguna manera, ¿no? Este gráfico corresponde a unas piedras que se encontraron en la tierra de Israel en tiempos bíblicos como símbolo del shekel y que en base a esto se pudo determinar cuánto valía el shekel o la mitad de un shekel. Entonces, para tener más o menos una idea, en cuanto al peso, ustedes se acuerdan que eran 400 shekel, lo que les pidió. Entonces, para ver cuánto más o menos sería lo que pagó Abraham en este tiempo, entonces sí, un shekel vale 11.3 gramos, un ciclo vale 11.3 shekels. No, mentira. Un ciclo es igual a un shekel. Y eso pesa igual a 11.3 gramos. Un shekel, 11.3 gramos. Una mina, 500 gramos. Un talento, 33 kilogramos, igual a 3,000 shekels. Un denario vale un día de trabajo. Una mina, 100 denarios. Un talento, 6,000 denarios. Un shekel, 2 denarios, una dracma, casi un denario, un estatero, 2 dracmas. Entonces con esta información podemos hacer una equivalencia. Es decir, 400 shekels equivale a 800 días de trabajo y aproximadamente en dólares por el peso y por el cambio del dólar es de $3,800,000 pagó aproximadamente Abraham por esa cueva. Aunque hay una parte donde dice 400 y el alfabeto griego dice solo se puede describir hasta 400, ese es su número como límite. Quisiera también mostrarles este mapita donde podemos ver el recorrido de Abraham que sale desde Ur de los Caldeos, va hasta Harán, y luego se desplaza hasta Canaán, que es Jerusalén después. Aquí, este mapita de acá, está lo mismo, pero ahora con los nombres un poco más actuales. Esto es la Mesopotamia, donde se desplaza a Abraham y llega hasta la parte de aquí. Este es el trayecto de Abraham. También me parece muy bonito este mapita, donde habla acerca, la parte que es muy chiquita aquí, dice los kilómetros que recorrió el siervo de Isaac. Perdón, el siervo de Abraham para buscar la mujer de Isaac. Entonces, él anduvo en camello muchísimos días, como mencionan, pudo haber sido como 3 años. Entonces, es
es bastante largo, son más de 1000 kilómetros. Tratemos de ver cuántos kilómetros son y tratamos de poner las distancias con los nombres aparentemente que serían hoy un poco actuales. Y esto es más o menos más de 1000 kilómetros que recorrió el ciervo y serían más de 1000 kilómetros y serían 17 horas, 14 minutos en carro, pero en camello muchísimos años. Eso y además de eso, los camellos estaban cargados de regalos, ¿no? Entonces el paso era lento. Vamos a ver, también quisiera mostrarles, les puse también aquí un link que me facilitó Josué y habla acerca de la tumba de los patriarcas para que ustedes lo puedan leer más adelante, pero este es la fotito donde está la cueva de Macpela y sobre esta cueva de Macpela se edificó una, me parece que es una mezquita, según lo que leí. Entonces, para esto es como una prueba viviente de que en verdad esto pasó y es hasta hoy. Eso con respecto, yo tengo aquí otras anotaciones. Ajá. Entonces, sí, yo creo que eso para mí ha sido bastante hermoso. Hay algunos detallitos que yo espero que ustedes leyéndolos lo puedan entender. También me pareció yo decía un símil, pero más bien es como anoté la palabra porque no me sé, como un remix con Z, entre el siervo. Me impresionó mucho la vida del siervo de Abraham, con como una especie de profecía. Yo decía, si es casi como cuando Juan preparó el camino del Señor Yehoshua y, y, y él preparó el camino y vino acá y fue como para mirar, para que ellos fueran, para que en ese tiempo puedan ver la esperanza, para que se bauticen en agua y ellos puedan, no sé, fue para mí muy hermosa la vida del siervo de Abraham y es un símil, yo pienso que es profético para nuestra vida también y también profético para darnos cuenta de que justamente hoy oíamos acerca de la voz de Dios cuando esta voz habla a nuestra vida y ahorita yo siento y para mi vida fue que estos detallitos, estas cositas que yo les decía, estas perlitas, estas cosas ocultas, fueron como visibles y siento que el Señor fue en su misericordia me regaló y me habló. Y yo les animo, hermanos, para que podamos hacer un estudio así siempre, en lo posible siempre, y nos encontramos con las maravillas, con las maravillosas cosas. Y aprendí también otra cosa, es valorar o intentar estudiar un poco acerca del idioma original, porque cuando tú empiezas a escuchar y hacer un ejercicio de escuchar estas palabritas en el vocabulario, aprenderlas o que se queden en nuestra retentiva, hace que también un poco la mentalidad o la forma como ellos pensaban en ese momento podamos nosotros entender y eso sea de edificación para nosotros y para nuestras vidas. Eso es, hermanos. Yo les agradezco muchísimo. Perdón las imperfecciones, también perdón la emoción. Y tenía tantas cosas que decirles y compartirles porque para mí fue una tremenda bendición en todos los aspectos. Fue bien rica, bien decidora, bien poderosa, bien hermosa. Entonces me enseñó que su voluntad se cumple, es perfecta, que me enseñó que Él da la prudencia y eso le anhelo para mi vida y también para sus vidas, hermanos, la prudencia de tomar decisiones, la prudencia de ver más allá, de que nuestra vista no sea tan corta de ver el momento y las cosas, sino ver más allá y tan más allá, tan más allá como es nuestra vida eterna y que esa sea siempre como nuestra
nuestra misión en la vida, guardar nuestra vida eterna. Eso, hermanos, les dejo. Gracias, hermanos. Una bendición. Por mi parte, yo les quería compartir algunas cosas que también pude notar, algunas cosas prácticas, porque recordemos también que la palabra del Señor, como es espada de dos filos, pues no solo apunta a aspectos hermosos espirituales, sino también a hermosos aspectos prácticos. Y pues ahora precisamente quería enfatizarles y compartirles algo que ayer estudiando la Biblia nos pudimos dar cuenta que están aquí y parecerían que no están porque, por ejemplo, de esta porción lo que por lo general se suele enfatizar es precisamente el capítulo 24, la búsqueda de la esposa para Isaac y todo lo demás. Es como que el énfasis de todo, pero ayer leyendo y estudiando la Biblia nos dimos cuenta que el capítulo 23 contiene algunas cosas muy prácticas para nosotros, y esto precisamente está en concordancia con la Haftará. La Haftará, como ustedes saben, está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 31. No sé si es que de pronto la pudieron leer. Si no, en un ratito ya la leemos, pero les anticipo. Es la porción del capítulo del libro de Reyes en el que David está ya viejo y le llevan una doncella para que le dé calor, ¿no? Y también es el escenario en el que su hijo Adonías, que ponen ahí, ¿no? En hebreo Adonía, eh, intenta ya tomar por sus medios del reino, ser rey, y luego viene Betsabé, ¿no? Y le dice, mira, aquí Adonías ya está reinando, pero tú me prometiste que tu hijo Salomón va a reinar, así que, ¿qué se hace, no? Entonces, bueno, finalmente David le dice, sí, yo te aseguro, y arma todo el tema, digamos, ahí logístico, por decirlo así, y termina pues con la coronación de Salomón como rey. Y esto precisamente me hizo notar algo muy importantísimo que de pronto no nos damos cuenta, que hay que respetar siempre, y esto es la cosa práctica, en todo lado al que estemos, en todo lado al que estemos, hay que respetar, como decir, la cadena de mando, la cadena de mando. Y esto lo vemos desde el capítulo 23 y al final en el versículo, en el capítulo 25 también. Podemos verle en el capítulo 25, 11. Miren ustedes, porque me di cuenta de una cosa, no fue hasta que Abraham murió que Dios tuvo un contacto con Isaac. No sé si lo notaron. Isaac ya era el heredero de la promesa, no obstante, no estuvo él al frente, sino hasta cuando Abraham murió. Y lo mismo nos enseña desde el principio, porque acuérdense todo este tema de la compra de la cueva y todo lo demás, ¿no? Entonces él dice, bueno, estoy en tierra extranjera, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿quién manda? Salen los hijos de Het, ¿no? Salen los hijos de Het, y aquí, no, 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 toma, donde tú quieras, entiérralo, entiérralo. Entonces él dice, bueno, pero más bien, ¿saben qué? Hablemos entre los duros. Entre los, ¿quién manda aquí? Zohar, bueno, Efrón, hijo de Zohar, ya, acérquenme con él, quiero tener una cita con él. Entonces, entre los importantes, lo cual una vez más nos enseña, hay que respetar esa cadena de mando. Y lo cual también nos enseña que aún en el trato con los incrédulos, con aquellos que no han sido todavía llamados por el Señor, hay que saber respetar esa cadena de mando y no ser, ¿qué les digo? No sé, no tender a ser groseros o muy agresivos, no sé si cabe la palabra, porque imagínense cómo fue este trato muy, ¿cómo se dice? Muy cordial, si se cabe, muy político, no se me va la palabra, eh, como cuando es muy cordial y todo. Diplomático, Gracias, Natita, diplomático. sí, muy diplomático, gracias, Natita. Fue muy diplomático en todo esto, ¿no? Entonces, Abraham, bueno, llega, estoy aquí, soy extranjero, voy a comprar una tierra que, por las razones que sabemos, que el común da la luz con las tinieblas, y le salen todo, ¿no? Bueno, por favor, y dicen, ok, se inclina, dice, por favor, acérquenme con el que manda aquí, acérquenme con el que manda aquí, que yo quiero comprar eso. Entonces,
Imagínense, ¿no? Entonces, primero lo que les quería relevar es precisamente este tema del respeto, del debido trato que hay que manejar con las personas, aún, digamos, si lo hacemos con las personas creyentes, igual, de igual manera, digamos, con las no creyentes y al revés, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ahora en el mundo cristiano por lo general se suele promover el discurso de decláralo, arrebátalo y cosas por el estilo que a veces son como que un poquito atrevidas, por decirlo menos, ¿no? Son un poquito, digo, aquí ustedes ven a Abraham en tierra extranjera, y esto es lo importantísimo, lo que precisamente nos decía Nati, ¿no? Aquí, de aquí sale lo que después cita en Hebreos, que Abraham confesó con su boca que era extranjero y peregrino. Entonces, y aquí les pregunto precisamente una cosa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay, como este, hay otro pasaje similar de cuando alguien importante tiene que comprar un terreno, aún estando en la tierra prometida. Ahora imagínense ustedes, ¿por qué Abraham, siendo el portador de la promesa en ese momento, tiene que comprar un pedazo de tierra que Dios ya le prometió? Suena como que complejo, ¿no? Ah, claro, entonces viene el Evangelio y nos aclara la cuestión y nos dice, claro, porque Abraham confesó, porque él, si estaba buscando una patria terrenal, tenía tiempo de regresarse, pero él buscaba una patria, esto es celestial. Ah, entonces ya entendí. El judaísmo se pelea y buena parte del Estado de Israel se pelean por metros cuadrados, ¿no? Se pelean por territorio y todo lo demás. No obstante, Abraham no. Imagínense eso, ¿no? Imagínense, Abraham dijo, pues de aquí yo soy extranjero y peregrino. Mi ciudadanía es de allá arriba, yo no tengo nada aquí, ¿cuánto es? Y ahora yo les pregunto, imagínense, no sé qué haría, ¿no? Uno de nuestros, o de las personas que podemos conocer sin afán de criticar ni nada por el estilo, nada más de escribirla, ¿no? Nada más como para poner el ejemplo, ¿no? Imagínense ahí Abraham diciendo, ¿no? "Ay, yo declaro esa cueva de Macpela, para mí la arrebato en el nombre de ella, hablando en lenguas y revolcándose ahí, ¿no? Imagínense, no, él no lo hizo así. Dijo, estoy en tierra extranjera, en plena tierra prometida, y fue y dijo, ¿con quién tengo que hablar? Permiso, agéndenme una cita, acérquenme con este fulano, con este from, y conversemos de entre los que son. Y otra cosa más, como lo dijo Nati también, ahora que estamos en el mundo, y que como nuestro Señor Yehoshua mismo nos dijo, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero nos toca estar acá. Lo que nos llama también la atención y tiene que despertar nuestra percepción, nuestras antenas, por decirlo así, es que no todos van a actuar como actuaría cualquier creyente. Es decir, no hay que ser ingenuos, no hay que ser ingenuos. Y al momento de, si ya toca, es irremediable hacer un negocio, un trato con alguien que no es del pueblo, ¿no es cierto? Ya no hay más, toca hacerlo. Hay que estar súper bien informado de cómo se hacen ese tipo de negocios fuera del ámbito cristiano. Porque aquí no hay problema entre nosotros que si es que pasa algo por el estilo, o sea, una compra, una venta, alguna cosa, no hay problema porque sabemos que entre nosotros no nos vamos a estafar. No nos vamos a torcer, no vamos a decir le vendo en tanto y después le digo, no, resulta que me enteré que valía más y cosas por el estilo. No va a haber eso. Pero en el afuera no voy a estar segurísimo, o sea, no hay seguridad de eso, porque estoy en otro ambiente. Por lo tanto, tengo que conocer todo el trámite, todo el trámite. Tengo que estar súper informado de todo cómo se hace. Y esto lo vemos aquí, que Abraham lo hizo. Dijo, vean, aquí me están ofreciendo todos de muy buena manera, pero yo ya les conozco. Yo conozco a mis paisanos de acá, así que yo ya sé cómo son. Mira, véndeme por plata esa cueva. Imagínense lo que le está pidiendo. Pídeme una cueva. Sale el Efrón y dice, mira, te vendo el campo, te vendo el campo con la cueva. Te vendo el campo y la cueva. Entonces, imagínense ustedes. Entonces ahí ya vemos la intención original. Es que Abraham ya les conocía. Véndanme, es que yo no quiero que me regalen, porque si me regalan ya después me van a decir, ah, verás que la cueva incluye esto y cuesta tanto, no cuesta más. Entonces ya les conocía. Estaba enterado de cómo era el trato, de cómo era la dinámica social en ese momento. Entonces, Abraham no era ningún ingenuo, no era ningún viejito por ahí achacoso que andaba ahí, ¿no? Vagando en el desierto. No, era una persona muy inteligente que había venido ya de una guerra, se había enfrentado a reyes y todo lo demás, o sea, había tenido la experiencia con el Mesías. O sea, una persona no ingenua.
Y a veces es lo que, como a veces la típica crítica que nos autohacemos a los creyentes, ¿no? Que nos confiamos y somos muy ingenuos. Lo cual nos enseña de aquí, de esta porción, que Abraham no fue ingenuo. Y él dijo, yo quiero, estoy consciente de lo que me toca hacer, pero quiero hacer lo correcto, no para mí, sino para ellos. Por eso es interesante que los propios hijos de Het le reconozcan y le digan, tú eres un príncipe, tú eres un Nesií de Elohim. ¿Se dan cuenta de eso? Que los otros le reconozcan y le digan, tú eres un príncipe de Elohim, tú eres un levantado de Elohim, lo cual implica una responsabilidad y un testimonio enorme. Entonces Abraham no era cualquier pintado en la calle, en la calle por ahí, no era cualquier aparecido, era alguien que se reconocía, que tenía testimonio. Y como testimonio, con ese testimonio tenía que hacer las cosas bien, para que luego no se diga, estos creyentes, se les estafa nomás, o sea, son como que muy ingenuos, ¿no? O estos son así, no. Abraham dio testimonio de todo, testimonio de que no quería nada regalado, de que no tenía ninguna comunión con ellos, que quería hacer las cosas bien y que no se iba a dejar estafar. No sé si se dan cuenta, o sea, no era cualquier ahí viejito, como les digo, no achacoso ahí con su barba y así, todo, todo mal, no, no, al contrario, era una persona muy inteligente, muy ávida, muy despierta, ¿no? O sea, que no se iba a dejar engañar por cualquier cosa. Y precisamente compra eso. Y algo interesante que también debemos tomar en cuenta especialmente, bueno, aquí mucho en la ciudad no suele pasar, pero por ejemplo he tenido experiencia y se conoce personas, por ejemplo, creyentes en las zonas rurales, mayormente, que tienen suelen tener un cierto rechazo a todo lo que es, por ejemplo, el tema legal, como a veces le llaman. Es decir, por ejemplo, cuando les dicen, oiga, y yo he visto casos en la zona rural de la costa, por ejemplo, en donde, por ejemplo, nace un niño, tienen un hijo, nace el guagua, y le dicen, oiga, ya le inscribió. No, ¿para qué? ¿Para qué si él es hijo de Dios? Oiga, pero es que tiene que hacerlo, si no, ¿cómo después le va a poner en la escuela y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no, no, ¿para qué? Si él es hijo de Dios, además, yo soy cristiano y ¿qué se va a meter el Estado? Eso es pecado. Y cosas por el estilo que pasan y pasan actualmente. Entonces, aquí vemos un ejemplo de que Abraham, el padre Abraham, en un entorno que no era nada creyente, o sea, aparte de él, ¿no? Y de su casa, pero aplica la ley y sabe cómo hacerlas para testimonio de ellos, ¿sí? Entonces, imagínense, en ese momento no había escrituras públicas, no había notarías, no había abogados, no había registros de la propiedad, no había nada por el estilo que, por ejemplo, lo hay ahora. Por ejemplo, alguien quiere comprar algún bien, algún lote, algún carro, alguna cosa, lo que tienen que hacer es un escrito detallando los detalles de lo que se compra, detallando los detalles, valga la redundancia, y luego hacer un trámite para que se pague algunos impuestos, cosas por el estilo, hacer la transferencia de dominio, no sé si de pronto alguien ha pasado por ese trámite, después ya que se tiene la escritura de la notaría, se va a inscribir y cosas por el estilo. Es un trámite. Y eso garantiza ante los ojos de toda la sociedad de que fulanito compró de fulanito tal cosa. Ahora, eso es en nuestro tiempo. En el tiempo de Abraham no había registro de la propiedad, no había notarías, no había nada por el estilo. ¿Qué era? Un negocio público. Entonces, imagínense, y él se dice, y por eso consta aquí, ¿no? Que Abraham le dio la plata en público. Dijo, yo te peso tanto lo que tú me pidas, yo te doy la plata llena. Yo te doy la plata llena, tú di cuánto cuesta y yo te doy la plata llena. Y aquí lo hacemos delante de todos. Y eso equivaldría en buena parte, perdón, al trámite que hoy se puede hacer en una notaría, etcétera, por compra de un bien, por ejemplo. Entonces, no hay excusa, no hay excusa para decir, no, es que yo soy cristiano y a mí me rige la Biblia. No, no hay que ser ingenuos, eso más bien sería ingenuo, porque imagínense, ¿y qué ha pasado? He visto también personas que son ingenuos, se han dejado o fueron ingenuos, no se asesoraron bien, etcétera, y pues lo que terminaron haciendo es negocios a veces de miles de dólares y que dijeron, no, si la persona es buena gente y todo lo demás, un no creyente, se metieron en esas cosas. Yo, por ejemplo, conocí un caso de un amigo cercano, que igual es de la zona rural y de la costa, que dijo, mira, tenía un poco de plata y me encontré una finca que me están arrendando por un precio bomba y esa finca produce como $30,000 al año y me están arrendando en 5,000.
Y claro, mira, ¿qué hicimos? Ya firmamos el papel y me hacen ver el papel y era hecho por así, por cualquier persona y así, pero mal. Le digo, y con esto estás seguro, tienes que hacerlo bien. Le digo, ándate a tal y le di las instrucciones, ¿no? Hágalo bien. Total, al final no lo hizo y terminó estafado. Entonces, imagínense ustedes. Ahí está un ejemplo que les cuento, que se da y que se puede dar en cualquier otro lado. Por ejemplo, aquí también, y comentábamos ayer, por ejemplo, sería complejo que un creyente, por ejemplo, compre algo robado. Por ejemplo, sería algo complejo que entre nosotros hay alguien que prefiera lo robado, ¿no? O sea, sería como que habría que analizarlo, o sea, pero de primeras, un creyente no va a comprar esas cosas, porque eso no es un negocio lícito. Lo vemos. Entonces, ahí está la cosa práctica para todos nosotros. Y que le extraemos de aquí. Abraham, siendo el padre y todo lo demás, que a veces se le llama el padre de la fe o el primero que sirvió fidelidad y demás, pues él lo que hizo fue hacer las cosas correctas. Él lo hizo correcto como debía ser. Entonces, eso aprendemos de acá, ¿no? Y como todo, pues informándonos, y eso es lo que debemos precautelar todos, informarnos bien de cómo son las dinámicas si ya es inminente meternos en un negocio con algún incrédulo. Lo óptimo sería, como dice el Evangelio precisamente en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero si ya me toca, es inminente, no puedo hacerlo más, hay que informarnos bien y bendito Dios, en todo lado es muy asequible ahora encontrar personas que nos asesoren en todas las ramas, desde cómo comprar un celular hasta un plan de teléfono, casas, carros, lo que sea. Hay personas creyentes que nos pueden asesorar y sabemos que esas personas no nos van a estafar. Entonces, imagínense ustedes. Entonces, hay que tener también en cuenta esas cosas prácticas. No, hay algunas cosas que sí, son netamente espirituales y que nos ayudan, nos fortalecen el espíritu, pero también hay que estar preparados para estas cosas prácticas de la vida que nos topamos y ahí de pronto aplicar el que le vemos al Mesías en algunos versículos, otras personas lo ven, de pronto no es tan aplicable, sino otras cosas prácticas y el Señor no quiere solo fortalecernos en verle al Mesías en muchos versículos, sino también en que seamos gente que practica, que vive y que con sus actos también demuestran todo lo que hemos aprendido hacia atrás, ¿sí? Entonces, eso. Ahora, pasando al capítulo 24, eh, podemos encontrar precisamente, y ahí se encuentra la historia, todo este relato de, como lo dijo nuestra hermana Nati, la búsqueda y el encuentro y la traída de la esposa para Yitzhak. Y aquí algunos puntos que son prácticos igualmente de la cuestión de hogar. Y aquí una cosa que siempre me acuerdo fue de las primeras cosas que aprendí cuando comenzamos a estudiar la Biblia un poco más a fondo, con el idioma y cosas por el estilo, fue que aquí resalta en el versículo 10 del capítulo 24, que el criado toma 10 camellos. Y esta cifra no es al azar, esta cifra no es cualquier cosa, sino es precisamente un indicador de a una costumbre que viene de tiempos antiguos, de que incluso se sigue practicando hasta nuestros días en ciertas comunidades árabes y africanas. Porque precisamente en esa costumbre se solía dar lo que se llama la dote, ¿no es cierto? Y la dote era precisamente un conjunto de objetos, por decirlo así, o de regalos que se daban a los padres o a los tutores de la futura esposa o de la novia, a fin de garantizar dos cosas de esto ya bíblicamente, a fin de garantizar digamos, o a fin de darles como una recompensa o algo por el estilo a los papás por haberle criado bien a la mujer, y otra que sirva como garantía para que la mujer quede cubierta en caso de que algo le pase al marido. Es decir, que si en ese momento bíblico la mujer quedaba viuda o le pasaba algo, ¿no es cierto?, al marido y se quedaba indefensa, digamos, la esposa no quedaba así, sino que tenía la dote. Entonces, para eso sirve y sería, digamos, interesante buscar una forma de aplicarle ahora, ¿no? Sería una forma interesante de hacerlo. Ahora, volviendo al tema de los 10 camellos,
cuenta la historia, y de hecho esto es una práctica que ustedes pueden buscar ahora en el Google, de pronto lo pueden buscar, una mujer vale 10 camellos, así tal cual, y les va a salir ciertas historias que incluso se quejan personas de que en ciertos lugares del África y demás, le toman como comercializar a las mujeres, ¿no? A las doncellas y demás, porque están comprando, entonces como que es una suerte, le entienden como una suerte de esclavitud o algo por el estilo, ¿no? Como que véndeme tu hija, ah, bueno, ¿cuánto vale? 10 camellos, toma tus 10 camellos, dame tu hija, y algo así. Nada más esto les comentaba para que notemos que esa práctica hasta ahora existe. Ahora, en época bíblica y en época de donde se remonta incluso esta tradición, es que 10 camellos era la cifra o el monto, por decirlo así, que simbolizaba una mujer espectacular en todo sentido. Una mujer doncella, virgen, una mujer, como diríamos, hacendosa, todo terreno, como se diría ahora, ¿no? Una mujer espectacular en todo sentido, bella y todo lo que ustedes quieran. Y resulta que precisamente de aquí aprendemos eh, que Abraham, ¿no es cierto?, le envía a Eleazar con 10 camellos, es decir, tenían en la mente que la persona que iban a traer tenía ya las cualidades, las aptitudes que llenaban los 10 camellos, es decir, no iban a venir con una de 2, de 3, de 4 camellos por ir graduando. Suena complejo, como que una mujer valga menos o más, ¿no? Pero suena raro, pero más o menos por ponerlo así, por ponerlo de esta manera, en el sentido de que Abraham sabía que la mujer que iba a venir llenaba la expectativa dentro del plan de Dios, porque acuérdense que aquí ha muerto Sara, está Isaac solo y la promesa está a punto de ser pasada a Isaac, y el tema es que, una vez más, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas con las autoridades, ¿no es cierto? Hay que hacer las cosas bien, de tal manera que si el objetivo era que Isaac se case, pues ¿cómo lo voy a hacer? Con las mujeres del lugar, pues no. Hay que buscar una mujer que sea de más afinidad, digamos, con el pueblo, es decir, como dirá también la Haftara, dentro de los límites de Israel. Entonces, en el lugar en donde está ahorita, en ese momento, Abraham, no había mujeres dentro de los límites del pueblo, de tal manera que tenía que ir a buscar lejos a una mujer que esté dentro de esos límites. Le manda a Eleazar con todo lo que sabemos, las joyas, los regalos y todo lo demás, y los 10 camellos, y pasa lo que conocemos. Ahora, lo que les quería decir también es que aquí con los 10 camellos aprendemos una cosa. El hombre, el varón, el esposo, es el que da ese valor, esa honra, esa estima a su esposa. Entonces, imagínense ustedes el lenguaje de camellos, aunque va a salir, va a sonar raros, imagínense, ¿no? Que el esposo diga, no, pues mi esposa vale un camello. ¿Sí? Es como que, ¿cuánto te valió tu esposa? Un camello. Es como que, bueno, ¿qué se puede esperar, no? No, sino que el esposo da el valor a su mujer, a su esposa. ¿Por qué? Porque de eso depende también la honra del matrimonio, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, es decir, siempre el varón debe dar esa honra, ese valor, ese que se les digo, esa estima a su esposa, de no desprestigiarle, de no desvalorarle, ¿no? Es decir, cuántas veces seguramente cada uno de nosotros hemos escuchado esos mensajes, esos, digamos, esas referencias de no, mi esposa es, no, me casé porque, bueno, ¿no? Entonces imagínense, eso no, ¿cómo vamos a hablar entre santos de eso? Eso ni se escuche, ¿no? Ni de chiste, no. Entre santos, mi esposa vale 10 camellos. Mi esposa es lo mejor. Mi esposa es espectacular. Ya, pero que no lo sea, bueno, en eso estamos. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Entonces, imagínense, ¿de quién viene la honra hacia la mujer? Del varón. Si el varón mismo, si el esposo no le da ese lugar, esa honra, ese valor, esa estima que le corresponde a su mujer, ¿quién se le va a dar? Imagínense. Entonces, eso aprendemos algo muy práctico para todos nosotros, ¿no? Lo cual también nos enseña, y para nuestras hermanas que están solteras y sin compromiso, pues que estén atentas a quien les dé ese valor. Es decir, un ish de Elohim, un varón, no les va a decir, ah, tú, pero tú eres así nomás, bueno, tienes un montón de defectos, pero bueno. No, 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 no.
un varón de Dios, que Dios le está, digamos, guiando hacia una mujer de Dios, va a saber que esa mujer vale 10 camellos. Pues suena raro decirlo, pero va a saber la estima que esa mujer tiene. Va a saber suena raro decirlo, pero el precio, ¿no? O sea, el valor, la estima que esa mujer tiene, y por lo tanto no la va a andar desprestigiando ni nada a lo largo de la vida. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, eso, y precisamente en este sentido, mientras le escuchaba también a Nati, ahí me hizo clic una parte, y es que el padre pagó el precio por la esposa. No sé si se dieron cuenta. El padre pagó el precio por la esposa. Y lo interesante es que aquí vemos, y lo que hemos estado viendo siempre, es que cuando alguien enviaba un mensajero, era como que si fuera él mismo. De tal manera que cuando fue, o Abraham le envió a Eleazar, fue como que Abraham mismo hubiera ido disminuido. No sé si lo vemos, algo por el estilo. Entonces, Abraham mismo comprando la esposa para su heredero. Entonces, imagínense todo ese mensaje mesiánico hermosísimo. Y él pagó nuestro precio. ¿Y a quién se lo dio? A Labán. A Labán. Y Labán sabemos lo que representa, que es como que precisamente que digamos, ese ámbito del mundo que nos quiere mantener esclavos, ¿no? Que no nos quiere soltar y todo. Y el Señor dice, bueno, ¿cuánto cuesta? Yo doy el precio. Tenga, deme, esto es mío. Entonces, no sé, lo vi así. Y el Señor pagó nuestro precio, el Señor pagó nuestro precio. Y me llama tanto la atención porque así dice David en la Haftará, dice, vive el Señor que ha comprado, que ha hecho el pidión, que ha hecho padá, que ha redimido, ponen ahí, mi nefesh, dice, que ha redimido mi nefesh de las angustias. Entonces es hermoso verlo, todo esto en contexto de la parasha. El Señor nos ha redimido, ha pagado el precio y ya pronto va a venir a recogernos. Está bonito. Y lo interesante es que cuando venga, vamos a estar, por ejemplo, digamos, en un camello, y lo que vemos, y esto es hermoso, cuando vemos, el esposo está ahí tranquilo, está orando, y la que le reconoce es la esposa, y dice, ese es tu esposo, se baja y se cubre, o sea, se sujeta, se viste de santidad y todo, lo cual también nos enseña bueno, a los jóvenes, ¿no? Y especialmente a las chicas, en la cuestión práctica, como les decía, que el tema del cuerpo y de cuánto se muestra, ¿no es cierto?, es muy importante, porque ahora en nuestro mundo se ve que, bueno, los escotes están de moda y mientras más escotada mejor y cosas por el estilo. Y lo que aquí nos enseña es que Rebeca, ante Isaac, la mejor muestra de amor y de sujeción que le dio es cubrirse, cubrirse. Ahora, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Entonces, mijita, te estás quedando solterona, muestra, 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 venda, venda. Entonces, como que póngase un escote, así vas a salir, pero no, tú no eres vieja, súbete la falda y cosas por el estilo, como que muestren, ¿no? Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Un varón de Dios en una mujer no va a buscar piel, no va a buscar que deje ver, sino todo lo contrario, que esté bien cubierto. Imagínense eso. Y precisamente volviendo al tema de la alegoría, el Señor pagó todo para que su esposa venga cubierta, venga sana, limpia, sin mancha y sin arruga, para presentársela a sí mismo. No sé si recuerdan ese versículo que lo cita, que lo pone Pablo, ¿no? Para presentárselo a sí mismo con una novia sin mancha y sin arruga, blanca, resplandeciente. ¿Por qué? Porque él mismo pagó el precio. Entonces, eso es importantísimo ahí. Y um, bueno, hay muchas cosas más que podríamos decir, por ejemplo, sobre el tema de, de las, digamos, de cómo se conforma un hogar y todo lo demás, pero lo que recalca aquí, lo que resalta, es que Dios siempre, siempre en cuanto a los humanos ha procurado familias, no ha procurado otras cosas, sino la conformación de familias. Entonces, a menos que, como dice el apóstol Pablo, a menos que a alguien le haya sido dado el don de continencia, lo normal es una familia. Y familia, no estar picoteando, como se dice, o sea, no ser promiscuo, sino formar familia. Y eso les digo, es un tema que ahora, lastimosamente, en las iglesias, en las iglesias cristianas, creo que en todas en general, se ha metido mucho el tema de, no importa, tengan enamoradas o tengan enamorados,
que ya al final Dios mostrará con cuál te casas. Entonces, imagínense, recién estaba escuchando y de pronto también lo escucharon que salieron un montón de como 3 encuentros se hicieron o charlas o algo por el estilo antes de la pandemia que se llamaba así, imagínense, con un tema, bueno, con un título bastante llamativo y el tema era, ya muchamos y ahora qué, ya muchamos y ahora qué, entonces, como que ya nos besamos y ahora qué, somos novios, no somos novios, ¿qué pasó? ¡Oh, dilema! ¿Y para quién era dirigido? Para adolescentes, chicos de 12, 13 años, por ahí por el estilo, y lo enfrentaban desde una perspectiva cristiana. Entonces, como que tratar, no sé, y los comentarios al respecto era que sí, que fue una bendición, porque es que yo terminé con, o sea, se describió un montón de esas cosas, de esas dinámicas, que incluso, por ejemplo, dentro de congregaciones se da que un chico se siente atraído por otra chica, jóvenes, muy, muy jóvenes, adolescentes, se llegan a tener algún contacto por ahí y ya, o sea, queda en el control y todo lo demás, ¿no? Entonces, nada más como para decirles que estamos en este medio, una vez más, y que lo que se debe hacer y cómo debemos instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y lo que nosotros mismos debemos buscar, como de pronto los que están solteros y sin compromiso, pues no es buscar un novio. Yo a un familiar mío le decía, pues precisamente con el tema de novios y todo esto, que se había enojado con el novio y estaba súper dolido y todo. Entonces dice, es que yo no sé qué quiero, pero más. Entonces yo le digo, ¿tú qué quieres? Y me decía, quiero un novio. Te digo, entonces yo le decía, tú no quieres un novio, tú no quieres un novio, tú lo que quieres es un esposo, tú quieres un esposo. Y claro, ella se quedaba así como que, no, casarme. Y sí, es que eso es lo que hay que procurar. Es del matrimonio, no es del estar ahí, bueno, con este hasta que dure. Y eso precisamente también comentaba ayer, a veces conversando con algunos compañeros y conocidos de la universidad y así, que tienen sus novios de años y todo, obviamente no son creyentes. Entonces les preguntaba, ¿no? Oye, ¿cuánto vas con tu novio? Le decía una amiga. Y ella me decía, voy ya creo que 4 años. Le digo, ¿y te vas a casar? Y me decía, no sé. No sé. Le digo, oye, pero ya vas 4 años. ¿Y cómo que no sabes si te vas a casar con él? Es que no sé, es que ya sabes. Le digo, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, ¿para qué estás con esta persona si no te vas a casar? Es que no puede ser con él, pero ahorita yo no quiero, pero que no sé qué. O sea, como que no saben ni para qué están con alguien. No saben para qué. ¿Para qué? No sé, es algo complejo. Para nosotros, los que el Señor nos ha permitido conocerle, es claro, uno no se junta con otra persona por cuestiones egoístas, de que me siento solo, de que me voy a quedar solterón, de que, ay, ya todos tienen novio, enamorada, menos yo, o sea, cuestiones súper egoístas, ¿no? Para que me amen, me den, me mimen, entonces, no, 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 no. Nosotros buscamos, ¿no es cierto? Y la perspectiva está en construir familias que sean útiles y productivas para el reino. Esa es la cosa, porque imagínense, ¿por qué le llamó Rebeca o por qué en este momento histórico Abraham escoge o manda a buscar una Rebeca para Isaac? Para que de ahí venga el Mesías. Eso está en el fondo de todo, para que de ahí venga el Mesías, porque sin Rebeca, ¿cómo? Solito Isaac no se puede. Había que buscar una Rebeca porque si no, sin una familia no venía tampoco el Mesías. De tal manera que todo lo que se haga de palabra o de obra, hacerlo como para el Señor. Y parece que a veces en estas cuestiones como que ese versículo no se aplica, ¿no? Pero es que todo tenemos que hacerlo como para el Señor. Todo. Y aún más los que de pronto están solteros y sin compromiso, pues buscarlo en ese sentido. Es decir, no de dejarse impresionar por aspectos, y recién conversaba también con alguien y decía, es que mira, a mí me gusta tal cosa y a mí me deslumbra esto, me deslumbra el otro, de tal persona, de tal persona. Y a ver, a ver, a ver, tú estás mal. Estás mal, tienes que ver otras cosas. Y le hablaba toda la cuestión y decía, sí, tienes toda la razón. Entonces, no hay que dejarnos impresionar por cosas materiales, sino sobre todo saber que, primero, sean del pueblo, segundo, que tengan una estabilidad, digamos que hayan llegado a un nivel, un grado de madurez que permita ya la proyección a un futuro hogar y no en muy largo tiempo, ¿no? Porque a veces, a veces como se conoce, como piensa
la mente humana es chistoso, porque a veces a chicos, que también a veces he podido compartir, a chicos, adolescentes y demás, cuando se les conversa esto, que sea del pueblo y todo, van haciendo un checklist, ¿no? O sea, van, si es la fulanita, si es, si es, si es, si es, si es, entonces sí puedo tener enamorada, o que buscan su excusa, ¿no? Pero no, la cuestión es también, y súper importante, es tener que la persona tenga, independientemente de la edad, tenga una madurez que le permita comprender y apreciar al máximo lo que significa aproximadamente, digamos, el emprender esta empresa que se llama familia. Porque obviamente, y los que son casados y todos me dirán, no es lo mismo estar enamorados de cosas por ahí, allá cuando se casan y allá tener un hijo, tener dos, tener tres, ser abuelos y cosas por el estilo. No es lo mismo y eso se va aprendiendo, pero que por lo menos antes de emprender esta empresa llamada familia, pues estén con una madurez lo suficientemente de tal manera que no se haga daño, no se haga daño a la misma persona y a la otra persona. Eso nada más. Entonces, imagínense ustedes todas las cosas prácticas que engloba todo esto, de tal manera que a nosotros mismos nos habla, de tal manera que si es que en algún caso un familiar nuestro, por ejemplo, un amigo, un hermano de algún lado que podamos conocerlo y nos preguntan al respecto, sepamos cómo responderles bíblicamente, porque eso es lo que nos va a dar el aval, no tanto de cuánto sepamos o cuánto hayamos, no sé, eh, estudiado cosas por el cielo, sino cuánto hablamos en base a la palabra, de tal manera que si es que nos presenta el caso o casos de amores y de todas esas cosas, pues podamos responderles en base a la palabra, que es en base a lo que deberíamos hablar, porque de lo que hay en el corazón habla la boca, de tal manera que cuando nos topemos con algún caso de estos que de pronto nos puede aparecer, sepamos cómo funciona la situación, qué es lo que se procura y cómo ayudarle a la persona dependiendo del caso en el que esté, ¿sí? Y ahora bien, yendo al tema de la Haftara, precisamente les quería compartir esto. Dice en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice, cuando el rey David, o cuando David el rey, era viejo y avanzado en días y lleno en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mí, señor el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su costado y entre en calor y le caliente, dice, y le abrigue, le dé su calor a mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Bueno, ahí no dice tanto por toda la tierra, sino dentro de los límites de Israel, dentro de las fronteras de Israel. Y una vez en que entendemos y encontramos este principio que todo lo que hagamos como creyentes debemos hacerlo y buscarlo y procurarlo dentro de los límites de Israel. En algo tan importante, tan relevante para la vida, como es, por ejemplo, encontrar digamos, saber la persona con la cual vamos a unir nuestras vidas para, para este mundo y el venidero, debe serlo dentro de los límites de Israel y asimismo otras cosas, siempre dentro de los límites de Israel. Y ahí cabe preguntarnos, y la cuestión, como les decía, práctica, es que todas las cosas que hagamos nos preguntemos por si las dudas, ¿no es cierto? O al menos en los casos más difíciles, preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo está dentro de los límites o dentro de las fronteras de Israel? Y por dentro de las fronteras de Israel me refiero, o se refiere la propia palabra, se debe entender a lo que dice la palabra, la Torá, el Evangelio. ¿Está esto de acuerdo? Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, ¿no? Imagínense, todos hemos ido por la calle y de pronto nos ofrecen un celular carísimo, pero que no sabemos su procedencia. Entonces, imagínense. Y que a veces nos dicen, bueno, este que cuesta $1,000 se lo dejo en 300. Entonces, como que nos entra la duda, ¿no? Entonces, imagínense, ahí deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Esto que voy a hacer está dentro de los límites de Israel? ¿Sí o no? ¿Está? De acuerdo. No está, pues lo siento. Nos damos cuenta. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Lo que voy a hacer, lo que voy a emprender, lo que estoy planeando, está dentro de los límites de Israel, sí o no?
Si está dentro de los límites, dele. Si no está, pues no lo haga. Si tiene duda, consulte. Consulte, porque acuérdense también lo que dice el proverbio, ¿no? En la multitud de consejeros, pues está el bien y todo lo demás. De tal manera que, una vez más, todo lo que hagamos hay que hacerlo dentro de los límites de Israel. Dice, y hallaron a Abisag, Sunamita o Shunamit. ¿Se acuerdan de la parashá de la Haftará de la semana pasada, que la mujer que vendió el aceite, ¿no es cierto?, que se dio el milagro con la multiplicación del aceite con Eliseo, era Shunamit, era Sunamita, pues es desde de la misma etnia, por decirlo así, del mismo lugar, eran paisanas. Y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, era bella, y ella abrigaba al rey y le servía, y le ministraba, dice ahí, le servía, pero el rey nunca la conoció. Dice el 5. Entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y eso es chistoso porque le suena eso a alguna cosa que hemos encontrado por ahí. Pues, o casualidad, ¿no? Es el eslogan, es la frase que suelen poner debajo de un ídolo, ¿no? De un aparente niño Jesús ahí, ¿no? Recién nacido, o qué sé ya, esa cosa. Y ahí le ponen, ¿no? Yo reinaré. Entonces, eso no es otra cosa que el espíritu precisamente del enemigo, del adversario, del Satanás, que, eh, que intenta siempre usurpar el puesto del Señor en todo lado. Entonces, si en este momento David y el heredero que era Salomón, eh, digamos, eran el ejemplo o la instancia que en esta tierra representaba el reino de Dios en su pueblo, ¿no es cierto? El diablo lo que va a entender, lo que va a intentar hacer es suplantar eso. Siempre es suplantarlo, no robarlo, destruir eso. ¿Sí? Y bueno, aquí Dianita, nuestra hermana Dianita Muñoz nos pone, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, precisamente, Colosenses 3:23. Y, y esto también, imagínense, volviendo al tema, a lo que decíamos anterior, esto, por ejemplo, que a veces este versículo se complementa con lo que decíamos, porque a veces cuando decimos, ¿no? Este es un versículo que a veces se toma con mucha emoción, con mucha emotividad, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, ese como para el Señor y no para los hombres, no sé, a veces como que se ha dejado a la interpretación o como que se sobreentiende lo que eso significa. Entonces, cuando se les pregunta pronto, ¿y cómo haces eso para el Señor? Ah, pues lo que normalmente dicen, bueno, con alegría, con entrega, como a veces dicen, no, con pasión, con... No, no necesariamente, o no únicamente, sino que como para el Señor, entiéndase, dentro de los límites de Israel. Eso es. Entonces, todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, tanto de palabra como de obra, hacedlo de corazón como para el Señor. Es decir, dentro de los límites de Israel. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, si yo soy un estudiante y me toca ya la época de exámenes, ¿no es cierto? Entonces, no voy a hacerlo tan alegre, sino voy a hacerlo como para el Señor dentro de los límites de Israel. Es decir, es decir, no voy a copiar, por ejemplo, que a veces eso cuesta cuando uno es estudiante. No voy a copiar. Entonces, eso también es hacerlo como para el Señor. Sí, Carmita. Gracias, Josué. Em, Está chévere como nos estás explicando. Bueno, yo quería nomás decir ese versículo que ahorita le están citando, eh, que alguna vez me acuerdo que revisé con Penélope, me parece, y ese versículo que nosotros lo hemos memorizado de esa manera, pues bueno, yo intenté, claro que no es que sabemos manejar bien, no sabemos, yo no sé griego, pero se puede ver la concordancia, ¿no? Entonces, no es precisamente tal como lo hemos memorizado. Dice, haced todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y yo me acuerdo que mi mente venía, ¿no? ¿Cómo hago para el Señor? Tengo que hacerlo con excelencia, bien, bueno, a mi manera, como Josué dice, dejamos a libre interpretación de cada uno. Y la otra parte, como para los hombres, pues como solo es para los seres humanos, pues lo hacemos como quiera. Y resulta que el tema es que no parece que la traducción del verbo del texto es correcto.
yo leí que debe decir así. Y hagamos todas las cosas como el Señor y no como los hombres. El para en ambos casos estaba añadido, no aparece esa palabra para. Entonces, hagamos todas las cosas como el Señor, como hace el Señor, dentro de los límites de Israel, como está diciendo Josué, ¿no? Hagamos las cosas como el Señor. De paso que Israel también es el Señor, ¿no? Él es Israel. Entonces, y nosotros en Él. Entonces, hagamos las cosas como el Señor y no como los hombres. El Señor es justo, es recto, es santo. Los hombres actuamos no en conformidad a eso, sino a la naturaleza humana. Entonces, solamente cambiar esa en la lectura, ¿no? Y quizás pues alguien que pudiera saber un poquito más del tema de griego para que pudiera confirmarlo o no. Pero dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como el Señor, no como para, sino como el Señor y no los hombres. Eso nada más. Muchas gracias. No, gracias a usted, Carmita. Sí, precisamente, y más bien aclara, ¿no? Que precisamente cómo es el tema, porque igual quedaría, ¿no? Entonces, hacerlo como el Señor. Y entonces otra vez quedamos, ¿no? A la subjetividad. ¿Cómo lo hace el Señor? Entonces ahí cada cual entiende. ¿Cómo lo hace el Señor dentro de los límites de Israel? Si él mismo se sujetó a su palabra, ¿por qué yo no? Entonces eso básicamente, ¿no? Y volvamos al tema. Entonces dice, Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y les decía, no, este es del espíritu, este es del ánimo que siempre va a tener y siempre ha tenido el enemigo, el Satanás, ¿no es cierto?, de querer suplantar al legítimo rey, y lo que va a hacer nunca va a ser legal, nunca va a ser correcto, nunca va a ser siguiendo el debido proceso, sino que lo va a lograr torciendo las cosas y saltándose pasos, porque esto es una cosa que nosotros debemos aprender. Las cosas, y lo que les decía, las cosas hay que lograrlas con su debido proceso. Las cosas no salen de la noche a la mañana. Lastimosamente, en nuestra sociedad y en el ámbito en el que vivimos, nos gustan las cosas inmediatas y nos han enseñado y nos han mal acostumbrado a las cosas inmediatas. Entonces, por ejemplo, para nosotros, que un internet, que la página no cargue, sino en 5 minutos, que se demoró 10 segundos en cargar una página en el internet, que decimos, es internet lento. Y entramos como que no me carga, ¿no? Y recién en esta semana se cayó el YouTube, no sé si lo notaron, no me di cuenta. Se cayó el YouTube y todos eran, que se cayó el YouTube, y como que, no sé, ¿no? Entonces imagínense, como que si no está ahí, es como que no pasa, ¿no? O sea, tiene que estar ya. O sea, quiero comer, no quiero cocinar. Quiero rápido, pida por domicilio y todo lo demás. Claro que eso da trabajo y cosas por el estilo, pero en el fondo lo que significa es, quiero tenerlo ya, no quiero pasar el proceso de. Entonces, eso es algo que en ciertos aspectos de la vida ayuda cuando, por ejemplo, estamos con un montón de cosas en el trabajo y cosas por el estilo, pues de pronto pedir la comida y de pronto no pasar mucho tiempo en eso nos ayuda, nos puede salvar, por ejemplo. Pero ya en el día a día y otras cosas, nos acostumbramos de las cosas estén ya así, no hacerlo, o sea, no esforzarnos por, sino que ya esté, o sea, no sé, y eso también se ha visto, ¿no? En algunos hermanos y demás, ¿no? Que dicen, bueno, Dios mío, dame tal cosa, dame tal cosa, dame tal cosa, y como que y nunca hacen nada, ¿no? Entonces como que va mágicamente a bajar todo lo que pide la persona en la puerta de la casa y eso es lo que va a recibir, ¿no? Entonces, es como, no sé, por ejemplo, alguna vez de pronto lo escucharon un testimonio de una persona de estas personas que suelen contar eh, que suelen contar de cómo ha trabajado su fe, ¿no? Cómo ha trabajado su fe y decía que él ha salido y dijo, yo quiero tener un carro, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces me imagino que voy a hacer lo que hiciera cuando ya tengo un carro. Entonces, ¿qué pasó? Entonces salió todas las mañanas por no sé cuánto tiempo con una manguera así solito, así en el patio, que le vea a toda la gente, a, a, y toda la gente le quedaba viendo, ¿no? ¿Y qué hace, señor? Pues aquí lavando mi carro, pero está ahí no hay nada, ya verá, voy a tener un carro, y lavándola, ¿no? Por alguna razón, creo que hizo algún negocio, le dieron plata, alguna cosa por el estilo, y después se compró el carro.
y tenía carro y ahí sí lo lavaba cada fin de semana. Cuando los vecinos vieron eso, imagínense qué pasó. Al otro fin de semana toditos afuera con la manguera y no. Entonces, como que no es así, no es así. Es como también hay una anécdota, yo lo escuché como chiste, seguramente a alguien les debe haber pasado, que cuenta, ¿no? Que le decía, Señor, que me gane la lotería, Señor, que me gane la lotería, Señor, que me gane la lotería, y pasaba así, ¿no? Cuando uno le escucha y le dice, Señor, que me gane la lotería, le dice, oye, pero por lo menos compré el boleto. Por lo menos compré el boleto, si no, ¿cómo te vas a ganar la lotería? Por lo menos compré el boleto. Entonces, como que es eso, ¿no? Y eso precisamente es algo que parece chistoso, pero nos enseña precisamente que el ser humano es vago. Y el ser humano es vago por naturaleza. No le gusta hacer las cosas. No sé si ustedes, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y me daban álgebra, y no me acuerdo, creo que era la de Mansil, que era como que un poco más temida, el álgebra de Mansil, ¿no es cierto? Entonces, el típico profesor de matemáticas que era muy exigente, decía para mañana, para tal, tantos ejercicios. Entonces, claro, como uno a veces no entendía bien y decía, no, yo tengo el solucionario, tengo el solucionario. Entonces, claro, camino fácil. No aprendía, pero tenía el ejercicio bien hechito, ¿no? Entonces, camino fácil, ¿no? Entonces, no, eso no sirve, eso no es de Dios, literal, eso no es de Dios. Así no es alguien cristiano, así no es un creyente. El creyente hace las cosas bien. Se demorará de pronto un poco más para lograr lo que otros logran con estafas, con trampas, pero lo hará bien, ¿sí? En todo caso, desde, por ejemplo, cosas como quiero tener un celular y bueno, el último y me compro el robado. Mejor espérate un ratito, ahorras, que no tienes por un momento, pero después ya te lo compras tú propio y no has estafado a nadie ni lo has logrado de una manera deshonesta. Entonces, imagínense ustedes. Entonces, esto nos enseña un montón de cosas prácticas para nuestra vida, que hay que seguir el debido proceso. Hay que seguir el debido proceso. En este caso, Adonías, ¿qué pasó? Se saltó. Se dijo, mi papá está viejo, ahora es cuando me voy, yo soy rey, yo reinaré. ¿Y cómo me legitimo? Pues simple, invitemos, hagamos comilona, ya está, me gané el cariño de la gente con la comida, ya está, yo reino, yo reino. No, y el rey David ahí. Ya, eso se saltó un montón de cosas, ¿no? Se saltó un montón de cosas. Y aquí nos cuenta la historia precisamente. Dice el 6. Y su padre, perdón, el 5, ¿no? Yo reinaré. Y se hizo carros y de gente de a caballo, ¿no? Y 50 hombres que corriesen delante de él. Y este 50 nos da un dato muy importante para, digamos, dimensionar en su correcta estatus, en su correcto, valga la redundancia, en su correcta dimensión, cómo era la época bíblica. Porque a veces cuando nos imaginamos la época bíblica, nos imaginamos unas fortalezas enormes, nos imaginamos unos ejércitos, pero ¿qué les digo? Como de esas películas, ¿no? Que nos ponen ejércitos innumerables, ¿no? Pero imagínense, aquí una persona importante tenía 50 personas. 50 soldados era una persona muy, muy importante. 50, apenas 50. Yo les pregunto ahora, ¿qué hace un batallón con 50 soldados ahí? No sirve no hace nada. Pero en la época, 50 soldados, o sea, 50 gente de a carro y todo lo demás, era un batallón, o sea, era un ejército enorme. Entonces, otra cosa, por ejemplo, también, por ejemplo, en la parasha vemos que ahí estaba Het, digamos, Efrón, el hijo de Tzohar, que él decía que estaba en su ciudad. Es decir, Efrón, perdón, tenía una ciudad. Y cuando nosotros vemos, ¿no es cierto? No, de pronto nos imaginamos a, a una ciudad, no sé, una metrópolis, ¿no? O sea, unas calles enormes y casas y edificios y cosas por el estilo, ¿no? Pero no, resulta que para la época bíblica de Abraham, e incluso del pueblo de Israel cuando van conquistando, las ciudades son bastante más pequeñas de lo que nos imaginamos. Son bastante más reducidas, casi equivaldrían a lo que podríamos hoy denominar un caserío, en el sentido de pequeño, no de tan rústico, sino de pequeño. Eran ciudades que hoy equivaldrían a la dimensión de un barrio, quizás de un barrio pequeño. No eran las ciudades como, no sé, como hoy nos imaginamos Quito, que viene siendo una ciudad incluso pequeña actualmente.
pero esto es enorme, o sea, no eran las metrópolis actuales. Cuando dice que tenían su ciudad, serían, ¿qué? Unos 100, 200 de habitantes, exagerado, o sea, exageradísimo, ¿sí? Entonces, nada más para dimensionar mejor esto, ¿no? Cuando diga que ahí tenían la ciudad, entonces no nos imaginemos a Nueva York, ¿no? Hay una ciudad enorme, no, sino que eran unas ciudades más pequeñas, con unas vidas más, digamos, con una actividad más eh, eh, disminuida, que por ejemplo los ejércitos que tenían ahí no pasaban, como ven aquí, de 50 personas. O sea, era bastante menos extraordinario, extravagante de lo que a veces nos imaginamos. Sí, hay que dimensionarlo como corresponde para que también podamos ir apreciando otros aspectos que de pronto nos salta por ahí. Entonces, imagínense, aquí una persona hace un golpe de Estado con 50 personas, para que lo veamos. Ahora, 50 personas para hacer un golpe de Estado es poquito, es poquito. Entonces, nada más para verlo eso. Entonces, este Adonías tenía 50 personas. Dice, y su padre nunca le había entristecido, ¿no? En todos sus días con decirle, qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, claro, ustedes se acuerdan que Absalón era el hijo que también intentó suplantarle a David y terminó mal. Terminó colgado y todo lo demás, y este otro no aprendió. Entonces es otra cosa que nos enseña también la escritura, que la naturaleza del ser humano sin Dios es ser necio, y que no escatima, o sea, no aprende, es necio, y ya vio que al hermano le fue mal, y él dijo, no, a mí no me pasa, ¿verdad? Hago changuitos, toco madera, y ya está, conmigo no es. No, no, la naturaleza con el ser humano es necia, no aprende, pero lo que nos enseña a nosotros es que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, las experiencias ajenas. O sea, si a uno le fue mal, he de tomar más cautela, he de tomar más cautela. Claro que en este caso no le voy a recomendar eso a Adonías, ¿no? Lo que estoy diciendo nada más es poner el contraste de que el ser humano sin Dios es necio, no aprende de sus errores ni nada, ¿no? Dice el 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Entonces, imagínense, se puso con los... Él diría, estoy haciendo bien porque le tengo al jefe del ejército, estoy con el sumo sacerdote, entonces ya está. Pero pequeño detalle, no le había dicho al rey, que todavía había rey. Entonces no se podía saltar la autoridad. Dice, ¿no? Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los poderosos, o los Giborim, dice ahí, de David, no seguían a Adonías. O sea, eran fieles, ¿no? Imagínense, los otros incluso se torcieron. Se torcieron y tal, lo que demuestra que no todos le eran fieles a David, a pesar de, lo cual nos demuestra también otra cosa que siempre va a haber algún Judas en el uso de la figura, ¿no? Es decir, siempre va a haber alguien que va a parecer que está con nosotros, pero no era de nosotros. siempre va a pasar esa cosa. Dice 9, y matando a Adonías ovejas y vacas, hoy dice, bueno, rebaños y vacas, y animales gordos, junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Beiyada, ni a Benaía, perdón, ni a los poderosos, ni a Salomón su hermano. Y ese convidó, ahí es el verbo yikra, ¿no? Que es llamar, convocar, ¿sí? Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagid, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora, toma mi consejo para que conserves tu nefesh y la nefesh de tu hijo Salomón. Ahí no dice tu vida, ahí dice tu nefesh, tu garganta, tu ser. Entonces imagínense, aquí el sacerdote, este profeta, perdón, Natán, le va a decir, así se hace. Entonces, la solución, y esto es algo importante, que también lo dijo el Señor, no, venced al mal con el bien. Es decir, tengo un caos, está en caos ahorita porque está reinando, se ha saltado el debido proceso que hago. Entonces, la mente humana a veces es muy imaginativa, entonces dicen, claro, como llegó allá con cosas ilegítimas, ilegales, yo puedo bajarle al ilegal con ilegalidades. Entonces, eso no se hace,
No es excusa, no es justificación que alguien haya llegado a donde está o haya logrado algo de manera ilegal, injusta, con trampas, etcétera, para yo bajarle de la misma manera o para yo demostrarle el error de la misma manera, con trampas y con cosas. No, 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 no. Vencer al mal con el bien. Entonces, este está reinando. ¿Cómo se hace? Así se hace. Hay que seguir el debido proceso. Se vence al mal con el bien. Entonces, aquí lo vemos. Dice, ve y entra al rey David en el 13 y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu siervo diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y llenaré tus palabras. Es decir, como confirmarle, como yo también voy a decir lo mismo y voy a explicarle todo lo demás, o sea, como abundarle, o sea, confirmarle. Dice el 15. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, al aposento, a lo íntimo del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le ministraba, le servía, estaba ahí atendiéndole. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, una vez más. Imagínense, con todo, aunque Salomón era el rey legítimo, pero ella no fue, no, yo declaro que Salomón y tomo ese trono. No, no, ya, señor el rey. Una vez más, no, se inclinó, señor el rey. No, hizo reverencia, se postró. Y el rey dijo, ¿qué hay para ti? Ahí dice, Malach, ¿qué hay para ti? ¿Qué tienes? ¿Qué te trae? Y ella respondió, Adoní, dice, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Hashem tu Elohim, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí, y mira, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Imagínense esto. Ha matado bueyes y animales gordos y abundantes ovejas y ha llamado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, más a Salomón, tu hijo, no lo ha convidado. Rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares o si les comuniques quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Imagínense cómo dice, después de él, para que lo vean, después de él. Entonces ya está el debido proceso. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por pecadores. O sea, si es que él aún, imagínense el debido proceso, porque si es que no pasaba, aunque Salomón tenía la promesa, tenía el juramento, ahí estaba como se dice en derecho, tenemos, es mera expectativa, es una mera expectativa, ¿no es cierto? Tenía eso, o sea, la mera expectativa. No había nada legal. Entonces, imagínense, ¿no? Se muere David y después aparece Salomón ahí, perdón, yo soy el rey, y el otro ya reinando. Entonces, ahí va a parecer que él le quiere tumbar, a pesar de que el otro es el ilegal. No sé si nos damos cuenta de eso. El otro es el ilegal, pero viene legítimo, y por no haber hecho bien va a parecer que él le quiere votar. Entonces, hay que hacer bien las cosas. Hay que aprendernos del debido proceso en todo lo que queramos emprender. En todo, ¿sí? Entonces dice, el 22, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando nariz a tierra, dice ahí. Y dijo Natán, rey señor mío, ¿has dicho tú Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos de muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí está comiendo y bebiendo delante de él y ha dicho, viva el rey Adonías. Entonces ya le proclamaron como rey, imagínense. Dice, pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Tzadok, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha llamado. Dice, ha sido este asunto por mi señor el rey, o ha existido este asunto por mi señor el rey, sin haber declarado a sus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, llámenle a Betsabé. Y ella entró de la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive el Señor que ha comprado, que ha pagado el precio de mi nefesh. Así dice, de toda angustia, que como yo te he jurado por Hashem, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré yo hoy, o en virtud del día. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su nariz a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David, Leolam, para tiempo escondido.
Y bueno, hasta ahí básicamente va la porción y más adelante lo único que se cuenta es ya cómo lo hicieron, ¿no? Lo que recalcamos una vez más aquí es que las cosas deben seguir su debido proceso y una cosa más, hay que respetar las autoridades que el Señor ha puesto y que aun cuando hay alguien que se sabe que va a suceder a otro alguien que todavía está vigente, esa persona todavía no tiene sino una mera expectativa de que va a ser el principal, por decirlo así, hasta que el Señor lo disponga. Y esto pues precisamente lo aprendió también David de su propia experiencia, cuando él, aún sabiendo que él era el próximo, el rey ungido, aún estando Saúl decía, no, él es el rey, el otro es el rey, Dios sabrá cuándo lo quita, pero mientras él esté, no puedo yo estar reinando también, ¿sí? Entonces, eso nada más es lo que aprendemos acá. Entonces, recapitulando, esta parasha nos ha hablado acerca de ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues ninguno. Entonces, en casos en los que me toque irremediablemente hacer algún trato, algún negocio con alguien que no es del pueblo, con alguien que no tiene espíritu, de alguien que no tiene Ruach HaKodesh en sí, ¿no es cierto? Lo que corresponde es enterarnos bien del procedimiento, no ser ingenuos y dejar digamos, y dar testimonio de que el Señor está con nosotros en todo lo que hagamos. No dejarnos engañar. Luego, hemos aprendido también que el capítulo 25 de Génesis es una simbología de cómo el Señor ha comprado a su esposa, a la esposa para su heredero, y pues le ha dado el valor, ¿no es cierto?, pero en base a lo que Él determinó. Entonces, para el Señor, nosotros como esposa, como novia, costamos 10 camellos. Es decir, Él nos ha dado ese valor espectacular, ¿sí? Como Él dice, ¿no? Para presentársela a sí mismo como una esposa blanca, sin mancha, sin arruga y todo perfecto. Y finalmente, en el capítulo 25 hemos visto que Abraham pues tiene otros hijos, dentro de los cuales, por ejemplo, destacamos a Madián, ¿no es cierto?, de los cuales saldrá después la futura esposa de Moisés, Sífora, que era de Madián, entonces ahí está más o menos que era familiar, por decirlo así, ¿no es cierto? Y que cuando Abraham muere, ¿no es cierto?, o exhala, por decirlo así, es bonito como lo dicen, ¿no? Dice, y Abraham murió, Abraham exhaló, o Abraham expiró. Abraham expira solamente y únicamente cuando Abraham expira, Dios le injerta a Isaac. Solo en virtud de eso, lo cual nos reconfirma, nos reafirma, perdón, lo que hemos visto en la Haftarah, de que el Señor tiene un debido proceso y que aun cuando hay alguien que esté violando el debido proceso, hay que vencer al mal con el bien, ¿sí? Y dice aquí Carmita precisamente el versículo 11 de Génesis 25, fue después de muerto Abraham que injertó Elohim a Isaac su hijo, ¿sí? Lo que confirmábamos ahorita. Entonces creo que de esta manera vamos terminando este estudio que el Señor nos ha permitido tener de la Parashá y la Haftará de Hayei Sara.